Bueno, amados hermanos, hoy vamos a estar continuando con esta serie corta navideña, este impas que nos tomamos para preparar nuestros corazones para celebrar la Navidad, aunque sabemos, como digo siempre, que realmente es una fecha arbitraria que la historia nos ha legado, pero que consideramos que es positivo que como pueblo de Dios podamos pensar en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, además porque tenemos el testimonio en las Escrituras. Es decir, si las Escrituras absolutamente nada revelaran del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, entonces realmente esta fiesta sería la fiesta de la nada, básicamente, ¿no? La celebración de la nada misma. Pero como las Escrituras le dedican varios capítulos a este asunto, entonces es importante que podamos meditar también en ello. Es decir, nosotros debemos hacer silencio donde las Escrituras hacen silencio, pero donde las Escrituras nos dan información, entonces nosotros debemos meditar y pensar en ello. Hoy vamos a estar viendo Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80. Lucas capítulo 1 del 67 al 80, es parte de un corpus más grande de villancicos o de cantos que específicamente están en esta parte de las Escrituras. Es decir, tenemos varios cantos que justamente se revelan en las Escrituras a partir del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Son 4 básicamente. El de hoy realmente su título o su nombre en la historia tiene que ver generalmente con la primera palabra de este canto. La primera palabra que dice Zacarías es bendito. Entonces el nombre de este mensaje tranquilamente podría llamarse Benedictus. Es el segundo. El primero es el canto de María, que está en Lucas 1 del 46 al 55, que es el Magnificat, cuando dice engrandece mi alma al Señor, ¿no? El tercero es el canto de los pastores de Belén, de los ángeles que cantan a los pastores de Belén, que eso está en Lucas 2, 14. Y el último es el canto de Simeón, que está en Lucas 2, del 29 al 32, que es el Nunc Dimittis. El otro, el tercero, el de los ángeles que cantan en los campos de Belén, se llama Gloria in excelsis, porque es gloria en las alturas, ¿no? Entonces este es el segundo canto, el Benedictus. Vamos a leerlo. Dice, y Zacarías, su padre, Lucas 1, 67, 80. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Lo leo nuevamente. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos, en santidad y justicia, delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este último versículo, el 80, ya conecta con
el cumplimiento efectivo de estas profecías que estaba dando Zacarías, su padre. Entonces, como dije, este canto, el Benedictus, en realidad es parte de un corpus más grande y nos ayuda a pensar en la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su pacto con su pueblo. En este caso se menciona el pacto que Dios hizo con Abraham y destaca también la misión de Juan como precursor del Mesías. Entonces tenemos estos dos elementos que están dando vuelta por este texto, que nos menciona, nos habla sobre la fidelidad de Dios en cumplir su palabra y en el propósito redentor que tiene específicamente Juan Bautista. Nos recuerda entonces que Dios es fiel en cumplir sus palabras y que efectivamente Él tiene un propósito para todos aquellos que Él ha llamado. Nos ayuda a reflexionar y pensar en este punto. Nos anima a ser diligentes en el cumplimiento entonces de nuestro propósito para la vida cristiana. El versículo que también está en el título y que me hace especialmente pensar en esto es en el versículo 74 al 75 y que quisiera que mediten en él. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, en este canto de propósito, de gratitud por el cumplimiento de las promesas, Zacarías resalta este propósito, que es el de vivir, es el de servirle en santidad y en justicia. Y en el versículo 73, si lo pueden ver brevemente, cómo termina, que nos había de conceder. Es Dios el que concede la libertad a su pueblo. Esta es la idea. Es Dios el que concede la libertad a su pueblo. ¿La libertad de quién? De todos sus enemigos y todos los que los aborrecen. ¿Para qué? Para que les sirvan en santidad y en justicia. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. La pregunta es, entonces, que ese propósito tiene un específico plazo de cumplimiento para esta vida. ¿Está? Porque luego pasaremos de esta vida y ya nuestro servicio de evangelización habrá terminado. Tenemos, amados, entonces, muchos enemigos que nos causan temor, que conspiran contra nuestra santidad y contra nuestra rectitud en el servicio a Dios. Muchas veces tampoco queremos servir a Dios cada día, día tras día, pero esto es contrario al propósito por el cual fuimos librados. De alguna manera, Zacarías se concentra específicamente en las promesas hechas por Dios a Abraham, por lo tanto, a todo el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿a qué Israel se refiere? ¿Se refiere a toda la nación de Israel o se refiere al verdadero Israel? Porque, como dice el apóstol Pablo, no todo Israel es Israel, ¿no? Entonces, se refiere específicamente a aquellos que son israelitas, descendientes, es decir, Abraham tiene dos tipos de descendientes, descendientes físicos, como Ismael, por ejemplo, y tiene descendientes espirituales, como Ruth, por ejemplo. ¿Está? A veces ocurre, ¿sí? Es decir, sin ser descendiente físico se puede ser descendiente de Abraham por la fe. Pero a veces coincide que estos dos coinciden. A veces ocurre que estos dos coinciden. Descendientes físicos de Abraham, al mismo tiempo también son descendientes espirituales de Abraham, como todos los héroes de la fe que hemos visto. Entonces, claramente esta promesa se va a cumplir, se cumple en el verdadero Israel de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente los israelitas como pueblo nunca fueron librados de sus enemigos. De hecho, su templo fue destruido, ellos fueron dispersados y esclavizados por todo el mundo. Entonces, claramente, esta promesa no se cumplió para con el Israel físico, carnal. Se cumplió solamente para con el Israel espiritual. ¿Me van siguiendo? Zacarías es parte del Israel de Dios, es parte del Israel espiritual. Entonces proclama esta promesa y dice, esto se ha cumplido hoy. Se ha cumplido a mi padre Abraham, lo que Dios le prometió. Entonces, pensaba, amados hermanos, justamente en esto. Si Dios nos concede la libertad,
nos concede la liberación de todos nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuál es el enemigo de nuestras almas? ¿La iglesia tiene un enemigo? ¿Cada uno de ustedes tiene un enemigo del alma? Por supuesto que sí, que es Satanás. También dice que somos enemigos del mundo por causa de Cristo, porque el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, aquellos que son amigos de Dios son enemigos de este mundo. Y también nuestra carne, porque el mal habita en nosotros. También la carne está enemistada contra el espíritu de justicia que Dios ha puesto en nosotros. Entonces tenemos una batalla en todos los frentes. Y pensaba justamente en esta idea o en este propósito de servir al Señor sin miedo, de ser agradecidos con el Señor. Pensaba en una ilustración de un ministro que fue misionero, médico, que era parte del ejército de salvación, del Salvation Army, que él fue misionero en una colonia de leprosos en la India, cuando la India no era la India, sino que era el Raj británico era el Raj británico de la India, es decir, era una colonia inglesa. Hubo una gran labor evangelística. Y cuando llega el capitán Shaw, o el capitán Shaw, que es como se escribe su apellido, se le llenan los ojos de lágrimas al ver leprosos que al mismo tiempo eran prisioneros, que tenían las manos y las pies atadas con cadenas, y que las cadenas y los grilletes les destrozaban la carne a los leprosos. Y se sorprende por la crueldad de lo que estaba viendo. Entonces él tenía rango de capitán y él habla con el guardia que estaba vigilando a los reos y le dice: por favor, deshace estas cadenas. Y el guardia le responde: capitán, no es seguro hacerlo. Estos hombres no son solamente leprosos, son también criminales muy peligrosos. Entonces el capitán Shaw le dice: yo seré responsable, ya están sufriendo bastante estos dos hombres. Mientras tomaba las llaves y con ternura les quitaba los grilletes y les curaba los tobillos y las muñecas sangrientas, estaba dándole libertad a estos hombres. Unas 2 semanas después, el capitán Shaw tuvo sus primeras dudas sobre la liberación de estos criminales. Pero él tenía que hacer un viaje de noche y temía dejar a su esposa y a sus hijos solos, porque había liberado a estos 2 criminales peligrosos cerca de donde él vivía. Su esposa le insiste que se vaya y que ella no tenía miedo y que Dios la iba a proteger. Así que el médico se fue. A la mañana siguiente, cuando la señora Shaw fue a la puerta, se sorprendió al ver a los 3 criminales tirados en la escalera. Uno de ellos le explicó: sabemos que el médico se va y nos quedamos aquí toda la noche para que no les pase nada malo. Y dice la ilustración: esta fue la respuesta del acto de amor del médico por ellos, servirle libremente por gratitud. Y amados, esa ilustración debiera de alguna manera mostrarnos a nosotros también cómo debiera ser nuestra actitud. Aquí estamos viendo un caso real de un cristiano fiel. Nuestra vida, por insignificante que parezca, por estéril que pueda verse exteriormente, tiene un propósito redentor que nos excede y por mucho. Este tiempo, entonces, navideño, donde recordamos que Dios nos visitó desde lo alto, de que la aurora vino, de que la luz vino al mundo, por la entrañable misericordia de Dios, entonces tenemos que luchar cada día por servirlo en santidad y en justicia, en nuestro metro cuadrado. Ahora vamos a ir meditando exactamente en este texto y quisiera que se puedan quedar con esta idea. Amados, entonces cada uno de nosotros fue librado, siendo indignos, siendo criminales, hemos sido librados y tenemos un propósito redentor. Efectivamente, si ustedes piensan que son hombres y mujeres insignificantes, les tengo que decir una cosa: eso es cierto. Y también es cierto para mí, y es cierto para todos aquellos que vienen a Cristo. Somos absolutamente insignificantes. En nuestras propias fuerzas somos como Zacarías y como su esposa Elizabeth, somos estériles.
no somos capaces de dar vida. Pero si Dios decide en un momento de la historia concedernos, como vimos aquí, concedernos la libertad, entonces es para que hagamos algo diferente de lo que veníamos haciendo. Entonces ahora tenemos efectivamente el poder y el propósito de hacer algo para Dios. Vamos a ir viendo, y quisiera que se queden con esta idea, vamos a ir viendo el texto. Versículos 66 al 69 tenemos justamente el contexto profético que está ocurriendo esto. Esto es un espacio específico de la historia en el cual aquellas promesas que Dios había dado a Abraham se están cumpliendo, se están haciendo realidad. En el versículo 67 es útil o nos ayuda a ver que Zacarías estaba saliendo de una disciplina cuando ocurre el nacimiento de sus hijos, ¿no? Imagínense qué pasa con cada uno de nosotros cuando somos disciplinados por Dios. Estamos tristes, ¿no? Cuando sentimos que el peso de nuestro pecado nos ha alcanzado y que eso nos hace perder grandes bendiciones, nos hace pasar por tiempos de dolor y de sufrimiento. Efectivamente, Zacarías estaba saliendo de una disciplina por causa de incredulidad. Nadie se cree muy capaz de bendecir y glorificar al Señor cuando está pasando por eso, ¿no? ¿Les da ganas de bendecir y glorificar al Señor, levantar sus manos y proclamar su fidelidad con sus padres y todo eso cuando están saliendo de una disciplina? No es el mejor momento para hacerlo. Sin embargo, vemos que a pesar de la disciplina por la que había pasado Zacarías, eso no invalidó la promesa de Dios. Eso no invalidó la fidelidad de Dios para cumplir su propósito, que está muy por encima de quién es Zacarías como persona. Entonces vemos en el del versículo 57 al 66, tenemos el contexto previo, ¿no? El contexto previo. Versículos 57 al 66, creo que vale la pena leerlo. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellas su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, no era secreto para toda la gente que Zacarías estaba pasando por una disciplina. ¿Se entiende? Decir, este hombre hace varios meses que no habla, ¿qué le pasa? Imagínense en el tiempo antiguo, si yo no pudiera hablar por varios meses, por la razón que sea, habría mucha gente que no se enteraría. Tal vez gente que no la veo en el día a día, le mando un WhatsApp y no va a saber que no puedo hablar, digamos, ¿sí? Que sería la tablilla moderna de la que disponemos hoy. Pero un hombre que es un sacerdote, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, es decir, ¿por qué este hombre no está? Bueno, porque no le creyó al ángel, se le apareció un ángel y no puede evitar, no puede hablar, digamos. Y nadie estaría tan loco para simular durante muchos meses que no puede hablar. ¿Se entiende? Porque es una necesidad básica y fundamental expresar nuestras necesidades. Entonces, todo el mundo estaba al tanto de lo que había pasado con Zacarías. Pero dice el versículo 64 que al momento de que fue abierta su lengua, suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Vemos justamente que entonces cuando la disciplina le es levantada, que no le fue levantada incluso en el momento del nacimiento, le fue levantada 8 días después, ¿no? Miren siempre, siempre el Señor poniendo a prueba la paciencia, ¿no? Poniéndonos al límite. Uno esperaría, bueno, nació, inmediatamente tengo que empezar a hablar. ¿Qué pasó? No pasó. No, seguía sin poder hablar. Y ya
¿Cuánto tiempo más se puede extender esto? Porque él no tiene ni idea, no es que el ángel le dijo cuando lo circuncides vas a poder hablar. Él no tenía claro cuándo iba a empezar a hablar nuevamente. Pero efectivamente dijeron, bueno, vamos a circuncidarlo. Lo circuncidan para presentarlo delante del Señor y recién, cuando se le pregunta el nombre, es que él puede hablar. Y vemos justamente que esto produjo esta actitud de Zacarías, de bendecir al Señor y de empezar a hablar, fue de testimonio para todos los que estaban ahí. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Este es el contexto previo entonces del canto que vamos a estar profundizando. De ahí es de donde viene Zacarías. De los versículos 68 al 69 vemos justamente que aparece las referencias al pueblo y a la nación de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel, quien ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Básicamente, Zacarías entiende que tiene una cita con la historia. Él se da cuenta de que lo que está viviendo es un momento histórico. Y les digo otra cosa, yo creo que hoy también estamos viviendo un momento histórico nosotros aquí. No solamente en el día de hoy, de este domingo, sino que yo creo que estos años y este tiempo que nos está tocando vivir a nosotros, efectivamente es un momento histórico para la historia para los anales de la redención. Porque estamos experimentando una expansión del verdadero evangelio como nunca se había visto por estas tierras. Estas tierras están siendo justamente iluminadas por la palabra de Dios como no había ocurrido antes, jamás. Y es hermoso sentir que esto está ocurriendo aquí. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, dice el versículo 69. Es importante destacar aquí varias cosas. Por un lado, Zacarías tiene un conocimiento de las Escrituras. Él conoce bien las promesas que fueron hechas a los padres. Por otro lado, hay una fuerte conexión con el pueblo de Dios. Él identifica estas promesas de Dios como algo que está sujeto al pueblo de Dios. Las promesas del pueblo de Dios, las promesas de Dios son para su pueblo. Es decir, hay una visión plural en el cumplimiento de estas promesas de Dios. Otro lado que tenemos que ver aquí es la fuerte conexión y confianza que Zacarías tiene con estas promesas. Estas promesas son para su pueblo, pero también son para él en particular, en singular. Y son como un faro para caminar confiado en la providencia desconocida de Dios. Entonces no solamente es necesario conocer las Escrituras, es proclamarlas, es amarlas, es esperanzarse con ellas y es ser parte del pueblo de Dios por medio de ellas. Esto es algo importante para nuestro tiempo hoy, es un ejemplo, porque ¿cuántos cristianos hay que fallan en esto? Su reflejo, su vida es un reflejo de la desconfianza hacia Dios. Jamás podrían decir bendito sea el Señor porque no creen en las promesas de Dios. Tienen un testimonio de lo que significa estar desarraigado de su pueblo porque no tienen comunión con la iglesia. ¿Cuántos cristianos hay dando vuelta? Piensen ustedes, ¿cuánta gente dando vuelta hay? Y hoy con internet se han multiplicado por miles y miles, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente son enajenados espirituales, que andan caminando por ahí, ¿no? Totalmente desarraigados de la vida de iglesia y no entienden lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Y es evidente que no lo entienden porque no son parte del pueblo de Dios, porque no se congregan en una iglesia, porque no le rinden cuentas a nadie, porque andan deambulando de acá para allá, ¿no? Como dice el famoso autor, se me fue el nombre, pero es de apellido Cabral, que canta, no soy de aquí ni soy de allá, canta, ¿no? No soy de aquí. ¿Y cuántos cristianos hay, ¿no? que cantan lo mismo que
que este cantautor, que no son de aquí ni son de allá. No tengo edad ni porvenir, dice la canción. Y así viven, no tienen ningún porvenir. Son cristianos sin porvenir. Son cristianos que la providencia de Dios les da miedo. No ven el futuro como una posibilidad de servir al Señor, sino que más bien están en retirada y están pensando cómo hacer para zafar de la providencia de Dios. Todo lo contrario. Su vida es un testimonio y es un cántico, no como el de Zacarías, es un cántico a la indiferencia hacia los propósitos de Dios. Su triste vida consiste en mirarse el ombligo. Y así hay muchos cristianos que viven. ¿No se acuerdan de que hay una promesa para la iglesia? Que Jesús se la da a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Están de espalda a esto. Están todo lo contrario, piensan que el Hades va a prevalecer contra la iglesia. No son capaces de creer en esto. Entonces lo que hace Zacarías aquí es darse cuenta que tiene una cita con la historia y pensemos en esto. La idea o el espíritu del mensaje de hoy es que siendo conscientes de que Dios nos ha librado, nos ha concedido liberación, debemos servirle en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida, esperanzados en las promesas que Él tiene para todos nosotros. No es fácil esto. Tal vez pasaremos por tiempos de disciplina como Zacarías, de duda y de incredulidad. ¿Es cierto? Es cierto. Para todos ustedes y para mí es cierto. Pero esto no significa que no podamos bendecir a Dios. Esto no significa que no podamos creer en sus promesas y decir, si las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia y yo soy parte de la iglesia, entonces esta promesa es para mí. El Hades no puede prevalecer en mi vida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi casa, ni van a prevalecer contra mi vida, porque yo soy parte de la iglesia del Señor. Vemos justamente de los versículos 70 al 75 el cumplimiento efectivo del pacto davídico y el pacto abrámico. Del 70 al 75, y hay mucha tela para cortar aquí. Voy a tratar de no extenderme. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Él entiende que es parte de una larga sucesión de hombres de la historia que han sido utilizados por Dios con un propósito que los superaba en su tiempo y en su espacio. Amados, todo aquello que nosotros hagamos para Dios hoy, no tengas ninguna duda de esto, te sobrepasa por mucho en tiempo y espacio. Vos no tenés ni idea de dónde pueden terminar los actos de obediencia y de santificación que estás esforzándote por llevar a cabo cada día. No tenés la más mínima idea. Son tan pequeños los detalles que es imposible tenerlos en cuenta todos. Entonces no hay que preocuparse por ellos. No hay que preocuparse por ellos. Lo que hay que pensar en un futuro idílico, lo que hay que pensar es en el aquí y ahora, qué es lo que debemos hacer. Pero él se ve a sí mismo como parte de esta larga lista y piensa en ellos. Piensa en que son hombres santos, profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Efectivamente, el pueblo de Dios tiene enemigos y tiene grandes enemigos. Es consciente de que la palabra de Dios indica eso, pero él también lo sabe para su propia vida y para su propio pueblo. Pero sabe que, miren lo que dice el versículo 72, no tiene una visión negativa, derrotista, desconfiada de esto, sino que dice salvación de nuestros enemigos. Tenemos enemigos, pero Dios nos salvará de ellos, nos salvó de ellos, de la mano de todos aquellos que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Todo esto tiene acontecimiento, tiene cumplimiento a causa de la fidelidad de Dios, a causa de que Dios ha sido fiel en cada punto de la historia, aún en los momentos más críticos de la historia, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que la promesa mesiánica era imposible de cumplirse, Dios a través de mecanismos muy complejos de la historia, veremos cómo
lo veremos, continuaremos viendo en la serie sobre los reyes de Israel, ¿no? Cómo Él ha hecho que esa dinastía entre los reyes continúe, aún en los momentos más extraños, con 2 deportaciones en el medio, un montón de factores totalmente incontrolables. Dios fue fiel a sus promesas y permitió que la línea de la promesa no se corte en ningún punto de la historia, aunque les pasó absolutamente de todo. Pocos pueblos en la historia han sufrido tantas cosas como el pueblo judío. No es un mérito de ellos, para nada. Claramente es a causa de todos los deméritos que tienen como pueblo. Y vemos justamente palabras muy importantes para considerar a lo largo de esta declaración de Zacarías. Del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Él está justamente apelando al pacto de Dios con Abraham, de que ellos iban a poder adorar al Señor libres de todos sus enemigos. En el versículo 74 vemos justamente la palabra liberación. En el 74 también vemos la dedicación, porque esa liberación es para servirle. En el 75 podemos ver la disposición y la duración. La disposición es en santidad y en justicia. Y la duración de este servicio es todos los días de nuestra vida, todos nuestros días. John Gill se refiere al punto de servir al Señor sin temor. Comenta que este temor de que somos librados no es el temor reverencial a Dios, sino el miedo servil a su ira y juicio. Escribe: el creyente ya no teme la condenación porque Cristo ha satisfecho completamente la demanda de la ley en su favor. Y la idea de servir en santidad y en justicia, Él la separa y obviamente que lo identifica con la forma de servir a Dios. La justicia se refiere a nuestra conducta y la santidad se refiere a nuestra relación con Dios. Ambas cosas van juntas en la vida de un cristiano genuino. Ese es el propósito por el cual cada uno de nosotros ha sido liberado. Hemos sido liberados para servirlo al Señor en santidad, es decir, separados de todo aquello que veníamos haciendo antes y separados de todo aquello que pueda estar en nuestro futuro. Eso es algo fundamental para pensar cómo debo servir al Señor. Bueno, lo primero que tenés que pensar es en separarte de todo aquello que venías haciendo. Ese tiene que ser tu tarea, en oración, en comunión con otros hermanos, en la meditación de la palabra de Dios. Ese debe ser el servicio al Señor. Pensá en separarte de todo aquello que hacías. Pensá en separarte de todos aquellos que corren con los pervertidos. Separarte de todas esas personas. Y en justicia tiene que tener una conducta práctica. Aquella persona que dice que se está santificando, pero su vida no evidencia frutos de justicia, claramente no tiene nada de las dos cosas. No hay que ver una incoherencia entre estas dos cosas porque no la existe. Todas aquellas personas que se están santificando tendrán frutos de justicia en su vida. Una cosa va de la mano con la otra. Separar eso es contrario a lo que las Escrituras nos muestran. Y pensaba justamente en otra ilustración de un esclavo, de alguien que se comportó muy mal y que fue liberado y luego tuvo que confrontarse con lo que había hecho, y que es la historia de Onésimo. No sé si ustedes conocen una de las pequeñas cartas, la más corta, creo que debe ser la más corta del Nuevo Testamento, que es la carta de Filemón. No sé si conocen esa historia. Onésimo era un esclavo que era esclavo de Filemón. Onésimo aparentemente le roba a Filemón y se escapa, huye. La historia dice que lo más probable, no es 100% certero, pero la historia revela que
lo que dice es que aparentemente Onésimo se escapa a Roma siendo esclavo, era un fugitivo de su amo Filemón, y se escapa a Roma para perderse entre toda la multitud de Roma. Imagínense las cientos de miles de personas que había en Roma en tiempos de Pablo. Y ahí Onésimo tiene la suerte, la fortuna de encontrarse con Pablo, que lo lleva a la fe en Cristo. Él era un esclavo y lo lleva a la fe en Cristo. Y luego Onésimo empieza a servir a Pablo. Pero en un momento determinado, Pablo, a pesar de que lo necesita a Onésimo, les cuento todo esto para que luego lean la carta de Filemón, le dice que se tiene que volver a su amo. Se tiene que volver y arreglar las cosas con Filemón. Tiene que arreglar las cosas, tiene que ponerse a cuentas con Filemón. Lógicamente que esto sería todo un problema. Imagínense las vueltas de la vida, ¿no? Onésimo escapa como esclavo y se encuentra con Pablo, se convierte, es llevado a la fe en Cristo, está durante un tiempo con él y es enviado de vuelta. Ahora, el que era esclavo del pecado y esclavo según la ley romana, ahora es libre del pecado, pero sigue siendo esclavo de Filemón, porque no pagó por su libertad. ¿Y qué hace Pablo? Lo manda a Onésimo y lo manda con una carta debajo del brazo y le dice: cuando te encuentres con Filemón, dale esta carta. ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Imagínense la sorpresa. Filemón era un hermano de la iglesia. La esclavitud en ese momento era una cosa que en realidad era una especie de contrato social. Era algo horrible, podía llegar a ser algo horrible, pero también podía llegar a ser algo muy útil. ¿Está? ¿Por qué? Porque el mundo era un lugar muy peligroso. Y lo más común de la historia de la humanidad es la pobreza y la hambruna. Entonces, que un hombre rico te tenga en su casa, te asegura protección, techo y comida todos los días de tu vida, vos y a tu familia, en realidad no está tan mal si uno lo piensa. Todo depende contra qué lo compare. Pero si es eso, contra la pobreza, la miseria, el peligro para vos y tu familia, entonces yo tal vez también estaría, como muchos, prefiriendo ser esclavo. Lo que pasa es que a veces podía llegar a ser algo muy brutal, podía llegar a ser algo muy degradante. De hecho, el nombre Onésimo era el nombre típico que llevaban los esclavos. Y interesante porque significa justamente algo así como aquel que es útil o aquel que sirve para hacer cosas. Y Pablo le va a decir en la carta a Filemón: yo sé que este hombre te fue inútil en algún momento, le dijo, ¿no? Le dice: yo sé que este hombre te fue inútil en algún momento, pero yo te pido que lo recibas. Y no te quiero echar en cara que vos me debes, le dice. Pero bueno, yo te pido que a este hombre ahora lo recibas como un hermano en Cristo. Imagínense la prueba para Filemón, ¿no? Recibir a este hombre que se le fue de la casa habiéndole robado, aparentemente, ahora vuelve como un hermano en Cristo, con una carta de Pablo, que era quien lo había llevado la fe también a él en Colosas. Imagínense la situación, ¿no? Qué contradictorio y cómo son las vueltas de la vida. Pero podemos ver en la vida de Onésimo y también en la vida de Filemón personas que fueron libradas de la esclavitud de diferentes maneras, pero que decidieron que su vida consistía en obedecer a Dios. Y por eso su vida ha quedado como testimonio para cada uno de nosotros. Dice el versículo 74, librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y ahí vemos justamente el propósito específico para la vida de Juan. Juan es un niño que no puede escuchar absolutamente nada, pero Zacarías está profetizando. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Profeta porque irás delante de la presencia del Señor. Imagínense, es decir, para todos aquellos que niegan la deidad de Cristo, está diciendo: profeta del Altísimo serás llamado. ¿Quién es el Altísimo? Nuestro Señor Jesucristo. Profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es decir, el Señor es Cristo, el Altísimo es Cristo, y Juan Bautista, va a ir delante de el Señor, va a tener un ministerio aproximadamente de unos 6 meses, se calcula que pudo haber durado
más o menos unos 6 meses el ministerio público de Juan Bautista, hasta que Cristo, digamos que hace su aparición pública y empieza con su ministerio de predicación. Aproximadamente lo aventajó unos 6 meses, que es prácticamente el tiempo de distancia que había entre el nacimiento de ellos. Y tú, profeta, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. La pregunta es, ¿qué garantía tiene Zacarías de que esto va a ser así? Yo les pregunto una cosa. ¿Qué objetivo, qué seguridad puede tener, qué sentido tiene hacer una profecía sobre un niño que no puede escuchar ni entender? ¿A qué está apelando Zacarías? ¿Está apelando a la voluntad del niño? Si el niño no entiende. Si le estuviera hablando a una persona grande, uno sería comprensible, ¿no? Que le dijera, vos vas a hacer esto, lo otro, pero lo está diciendo sobre un niño. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás. ¿Qué garantía tiene él de que esto va a ocurrir? Tiene la misma garantía que aquellos santos profetas que hablaron antes de él. Y él ahora está en una cita con la historia. ¿Se entiende lo que quiere decir? Tiene una confianza total de que efectivamente esto va a ser así. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo para esto. Ahora, esto está escrito para nuestra amonestación, está escrito para nuestra exhortación, está escrito para nuestra confianza en la providencia de Dios. Si el Señor dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, y vos sos parte de la iglesia del Señor, las puertas del Hades por implicación no pueden prevalecer contra tu vida. ¿Se entiende lo que digo? No podés vivir como un cristiano enajenado, como un enano mental, ¿sí? Como alguien que está desconectado de los propósitos redentivos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros creemos que la iglesia es el verdadero Israel de Dios, que todo esto es como una especie de sombra de lo que verdaderamente es la iglesia. Porque Zacarías está apelando a las promesas que Dios había hecho por medio de los padres, ¿no? No está apelando a su propia justicia. Señor, me diste todo esto porque yo soy un hombre justo y porque me lo merezco. No está diciendo, se está cumpliendo como se lo prometiste a los padres, aquellos que nos representan delante tuyo. Ahora nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos un mejor representante que Abraham. ¿Se entiende? Si Cristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, entonces nosotros apelamos a alguien que es mayor que Abraham, que él mismo dijo, yo soy superior a Abraham. Yo más grande que Abraham soy. Nosotros como la iglesia del Señor, por lo tanto, entonces debemos hacer cosas más grandes que las que estamos viendo aquí. ¿No les parece algo tremendo pensarlo así? Pero eso es efectivamente lo que es. ¿Y cuál es el propósito de Juan Bautista? Era preparar el camino del Señor, para dar conocimiento, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Claro, el perdón de pecados es por la entrañable misericordia de Dios, no por su implacable justicia, es por su entrañable misericordia, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La luz del mundo vino al mundo. La aurora bajó a la tierra y se hizo hombre. Y se hizo hombre para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces vemos a Cristo justamente identificado como la aurora, como el sol de justicia, ¿no? Que se hace hombre, que viene a la tierra para traer una esperanza en medio de tanta oscuridad y en medio de tantas tinieblas. Pero esta también es la tarea y la labor de la iglesia de Cristo en la tierra. La iglesia de Cristo en la tierra tiene este propósito. Y si la iglesia de Cristo en la tierra tiene este propósito, vos también lo tenés. Y yo también lo tengo. Nosotros también tendríamos que dar conocimiento al mundo de la salvación, del perdón de pecados, de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Porque la aurora vino al mundo, porque la luz vino al mundo,
para habitar entre nosotros y para aquellos que estaban en tinieblas y sombra de muerte puedan encaminar sus caminos por sus pies por caminos de paz. Entonces, este cántico no pasa de Cristo solamente, no pasa justamente como un propósito para Juan, sino que en este propósito también vemos el propósito de la Iglesia de Cristo en esta tierra. La Iglesia de Cristo en esta tierra, y por implicación cada uno de nosotros, tiene esta responsabilidad. Por lo tanto, no podemos estar mirándonos el ombligo. No podemos vivir como cristianos derrotados, como personas que no tienen un propósito, como personas que están desarraigadas del pueblo de Dios, como personas que no conocen las promesas, que nuestras promesas como iglesia son mayores. Por lo tanto, que seas ignorante de ellas es mucho peor. ¿Se entiende lo que digo? Nuestras promesas son mucho mayores. Nuestra luz es mucho más grande. Por lo tanto, la ignorancia y la oscuridad es mucho peor en los creyentes de este lado de la cruz. Es mucho peor. Y no significa eso que no vayamos a pasar por disciplinas. No significa eso que no vayamos a tener momentos de incredulidad. No significa eso que vaya a ser fácil. Pero tenemos las promesas, amados. Y tenemos que aferrarnos a ellas. En este momento en el que estamos recordando y rememorando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, entonces es un buen momento para pensar en cómo estamos caminando nuestra vida cristiana, ser alentados de que nosotros tenemos un Dios entrañablemente misericordioso y que si le hemos conocido, nuestros pecados han sido perdonados. Somos parte del pueblo de Dios y hemos sido salvados por gracia y misericordia. Y eso no debe quedar solamente en nosotros. Como el ejemplo que di al principio, no podemos estar viendo a la persona tirada delante nuestro con un infarto, con un ACV y todos nosotros como aquellos que no se han preparado. La diferencia justamente entre alguien que se preparó y alguien que no se preparó es que esa persona se muera. Ahí está la diferencia. ¿Te preparaste para primeros auxilios? Tenés posibilidad de salvar a la persona. ¿Es 100% seguro que se va a salvar? No es 100% seguro para que se va a salvar. Pero vos podés hacer algo. ¿Sí? Vos podés hacer algo. Y te digo más, Dios quiere que hagas algo. Y te digo más, por eso estás ahí, para hacer algo. Por eso lo estás viendo. Lo estás viendo para hacer algo. No para actuar como todos los que no saben lo que tienen que hacer, de manera indiferente. No para pasar por el costado, verlo y continuar. Por eso debemos pedirle al Señor poder ser alentados por este mensaje, por esta palabra y por este deseo de que, habiéndosenos concedido la libertad, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Debemos estar, amados, conectados con esta responsabilidad, debemos alentar a otros por medio de estas promesas y debemos nosotros dar el ejemplo de ello, como lo hizo Zacarías. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, te damos gracias por la liberación que hemos recibido en Cristo Jesús, no para que quede como algo aislado en nosotros, sino para que pueda dar fruto abundante de salvación a aquellos otros que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a estar conectados con estas promesas, a proclamarlas, a creerlas, a predicarlas. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos ha faltado la fe, como le pasó a Zacarías una vez, pero no significa que vayamos a permanecer siempre en esa situación y en ese estado. Ayúdanos, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.